Efesios capítulo 2, desde el verso 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta allí la palabra. Señor Dios, elevamos esta oración a ti en esta hermosa noche para expresarte así nuestra gratitud por tu gran bondad, por tu amor y por tu bendición. Gracias te damos por este día y por las muchas bendiciones que han sido manifiestas a nuestras vidas. Gracias por esta noche, por permitirnos acercarnos a tu presencia y tener comunión unos con otros. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, es viva, es eficaz, es poderosa para transformar nuestras vidas, para corregirnos, para instruirnos en tu justicia. Así que aquí estamos, disponiendo nuestro corazón para recibir de tu palabra, poder ser confortados por tu palabra, pueda nuestra vida ser confrontada por tu palabra, para que cada día seamos transformados y caminemos más rectamente, Señor. Ayúdanos, ilumina nuestro entendimiento, quita cualquier cosa que pueda ser impedimento o distracción, y que nuestras mentes y corazones y oídos estén muy atentos a ti. En el nombre de Jesús, es para tu gloria, es para tu honra. Amén. Pueden sentarse, hermano. Quiero decirles, hermanos, que dentro de poco tiempo, dentro de pocos días, o podría decir semanas, vamos a comenzar a dictar una serie de talleres muy importantes, y podría decir también muy edificantes, ¿sí? Y me encantaría que cada uno de ustedes pudiera estar. Ahí no hay ningún tipo de acepción de personas. Claro que hay cierta demanda para algunos en específico, como aquellos que están más de lleno en alguna labor, ellos deben estar por ley, como quien dice. Pero del resto pues están cordialmente invitados. Más adelante se les estarán informando las fechas y los temas que van a estar impartiendo, ¿sí? Y creo firmemente que les concierne a todos, y que allí van a aprender cosas pues que no sabían, así como nosotros también las aprendimos. Bien, hermanos, continuamos con el estudio al libro de Efesios, el cual en lo personal ha sido edificante, ha sido reconfortante, revitalizante para mí. De verdad que sí. Las palabras que el Señor ha hablado a mi vida, así como las que ha hablado a ustedes, han sido poderosas para animarnos a seguir adelante, para estimularnos a aferrarnos más al Señor. Bueno, por lo menos eso ha sucedido conmigo. No sé si con usted
ha sucedido. ¿Sí? Entonces, verdaderamente me parece que ha sido una experiencia muy grata estudiar este libro de Efesios junto con ustedes, porque para serle honestos, yo no tengo un estudio completo del libro de Efesios, sino que en la medida en la que yo predico, yo voy realizando el estudio. Así que si ustedes me preguntaran en detalle qué dice el versículo 3, el capítulo 3 o el capítulo 4, el 5 o el 6, pues no les sabría decir del todo. ¿Por qué? Porque no he profundizado todavía. Así que yo voy junto con ustedes, poco a poco. Bien, hermanos. Los libros, el capítulo pasado, capítulo 1 del libro de Efesios, nos habla de las abundantes promesas y bendiciones que el Señor nos ha dado a través de Cristo Jesús. Nos habla cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Nos habla que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nos habla de que hemos sido predestinados para su gloria, ¿sí? Para ser adoptados como hijos de Él. Nos habla de que fuimos regenerados por Dios. Nos habla de que recibimos una herencia incorruptible, la herencia del reino de los cielos. Nos habla de que incluso tenemos una garantía. Ustedes saben que cada vez que uno va a hacer una especie de compra, uno tiene que tener una factura o algo que le indique o que le garantice la compra, ciertamente, ¿no? Incluso cuando usted recibe una compra y tiene un defecto, es a través de la factura que usted puede hacer un reclamo, ¿verdad? Por eso es que dicen por allí, y siempre me lo comentan, pídale factura a los chinos. Pídale factura a los chinos, hermano. Porque lamentablemente sale con las tablas en la cabeza y sin poder decir nada. ¿Por qué? Porque le dio pena o le dio miedo o no sé, o se le olvidó pedir la factura. Y ellos pues si no se lo preguntan, no se la van a querer dar, ¿verdad? Porque obviamente tendrían que pagar impuestos por ello. Entonces pídale la factura. Tiene que exigir su factura por el bien de usted y por el bien de la nación, porque el no pagar impuestos para que los que no saben es defalcar a la nación, porque es nuestra responsabilidad. ¿A qué no voy a hablar de eso, hermano? No sé, no empiece a sudar. Ay Dios, que me metí yo y me fuera enfermado hoy. No, hermano, no voy a hablar nada de eso. Lo que trataba de dar a entender es que cuando uno hace una compra, uno tiene que tener una especie de garantía, ¿sí? De hecho, hoy, hasta actualmente nosotros, lo que es mi papá y yo, estamos en un dilema con una compra que hicimos a distancia. Y hasta ahora no nos ha llegado el producto y sencillamente no tenemos factura. ¿Cómo hacemos allí? Esperar a que el Señor, pues por su misericordia, pues nos permita, no permita que perdamos, pero no podríamos hacer más nada fuera de ello. Entonces, una factura, una nota, garantiza la compra. Bueno, relativamente hablando. Bueno, eso es lo que dice la palabra respecto al Espíritu Santo. Las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia. Es decir, el pago inicial. Cuando usted va a comprar algo, hay veces en las que le dan la oportunidad de apartarlo, ¿cierto? Y usted lo aparta con un pago inicial. Ese pago inicial garantiza que esa persona no va a vender ese producto a otro porque ya prácticamente le pertenece a usted hasta que se cumple una fecha estipulada. Pero el Espíritu Santo pasa a ser ese pago inicial que garantiza que usted y yo vamos a obtener una herencia. Una seguridad poderosa, ¿verdad que sí? Y el Espíritu Santo no es cualquier cosa, o las promesas de Dios no son cualquier cosa. Si Dios cumplió sus promesas en el pasado con Israel, a pesar de todo, hermanos, si usted se pone a leer todo lo que es el Pentateuco, se da cuenta de que Israel era tremendo, era desobediente, era inmoral, se la pasaban murmurando, cada vez que les era posible se iban en pos de dioses ajenos. Pero Dios nunca invalidó sus promesas. Muchos imperios grandes a sus alrededores fueron destruidos,
Pero Israel, aunque trataron de destruirla, muchos grandes imperios, nunca fue destruida, sino que Dios la bendijo en cumplimiento de sus promesas. Entonces, si vemos que en su palabra hay promesas para nuestras vidas y que es el mismo Dios quien se compromete a cumplirlas en nosotros, y cuando vemos la inmensidad y grandeza del poder de Dios, eso pues trae seguridad a nuestras vidas, de que no estamos negociando con cualquier persona, sino es Dios mismo quien se está comprometiendo, está dando su palabra como evidencia de que Él va a cumplir sus promesas. Y si Él nos dijo, yo te he dado al Espíritu como ese pago inicial que da fe o que da evidencia de mi disposición de salvarte a ti, bueno, cree y mantente seguro de que llegará el día en que serás completamente redimido. Amén. Así que son abundantes bendiciones que una persona que ha creído en Cristo recibe y goza por la gracia del Señor. Amén. En este capítulo 2, Pablo trata de varios aspectos importantes, pero también relacionados con la obra de Cristo. Prácticamente todo el libro de Efesios habla de la obra de Cristo. Pero en este tema que les voy a tratar en esta noche, habla de lo que Cristo hizo con nosotros en relación a nuestro estado de pecaminosidad o a nuestro estado de caída, cuando nosotros estábamos sin Cristo. ¿Cuál era la condición en la que usted y yo nos encontrábamos antes de conocer a Cristo? ¿Y de dónde nos sacó el Señor? Aquí Pablo describe en esos primeros 10 versículos la obra de Cristo que hizo posible que usted y yo, que estábamos sumidos en la corrupción, en las tinieblas, pudiéramos tener nueva vida y ser transformados por el Señor. Amén. Versículo 1 inicia Pablo diciendo, y Él os dio vida a vosotros, es decir, a ustedes, a nosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que ¿quién? Que los demás. Es decir, éramos uno más del montón, porque hacíamos lo mismo que hacen los demás, vivíamos de la misma manera que viven los demás, e íbamos a un rumbo igual que los demás. Pablo comienza aquí para describir la obra de Cristo, y creo que es lo que usted y yo debiéramos hacer cuando predicamos la palabra, es describir primero la condición del hombre. Como nosotros aprendimos a evangelizar hace poco, la manera en la que comenzamos a tratar con las personas es hacerle ver primero su pecado. Claro, de una manera muy inteligente. No que la persona salga huyendo, sino que la persona más bien sienta interés en lo que está escuchando. Pero le hacemos saber a la persona primero el estado en el que ella está. Que abra los ojos y pueda entender que en donde está en ese momento está en pecado, está en condenación, está bajo el maligno y está propenso a la perdición eterna. Sin mencionarle nada de Jesucristo. Ya cuando lo colmamos ya de susto, cuando les decimos esas verdades, le hablamos de la obra de Cristo. Le hablamos de que en respuesta a esa condenación que teníamos, pues el Señor el Padre envía a Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. El Señor envía a Jesucristo como sacrificio para que seamos salvos. Ahí como que le cambia el semblante a la gente, ¿verdad?
Y eso es una bendición. Y bueno, eso es lo que Pablo comienza a describir acá. Antes que tratar de lleno lo que Cristo hace por nosotros, él describe lo que éramos nosotros sin Cristo. ¿Sí? Y esto lo podemos resumir en varios aspectos importantes. El primero es, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Delitos. Pero hermanos, uno se puede equivocar, hermano. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué está tratando de dar a entender Pablo? Dice la palabra que el Señor es la vida. Dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. También dice la palabra que cuando estamos con Cristo tenemos la vida. Lo dice primera de Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces es cuando llegamos a Cristo que parece ser como si Dios nos infundiera como al principio aliento de vida. Y esa vida es Cristo Jesús, que ahora a través de su Espíritu pasa a morar a nosotros. Quiere decir que antes de conocer a Cristo, por cuanto no teníamos al Espíritu Santo, estábamos muertos. ¿Por qué esa terminología? Porque si estando con el Señor tenemos la vida, estando separados de Dios, entonces tenemos ¿qué? Sencillamente no podemos tener la vida. Y todo lo contrario a la vida es muerte. Eso es todo. Cuando dice la palabra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, quiere decir estábamos separados de Dios. Porque si estamos en Dios, tenemos la vida misma, la vida de Cristo morando en nosotros a través de su Espíritu. Pero por cuanto estamos separados de Dios, carecemos de toda vida. Por lo tanto, estamos propensos a una muerte eterna. Se da cuenta que la palabra dice que cuando estamos en Cristo tenemos vida eterna. Bueno, todo lo contrario a eso es pasar una eternidad sin Cristo, lo cual significa estar en muerte eterna. Es decir, eternamente separados de Dios. Imagínense una persona que ha conocido la verdad. Imagínense a nosotros mismos, que hemos experimentado la gracia de Dios. Hemos sido conmovidos por el amor del Señor. Pensar en la posibilidad de pasar una eternidad fuera de Cristo. ¿Lograría imaginarlo? Hermanos, si una persona casada, vulgarmente como lo dice, no se halla viviendo sola, y cuando comienza a vivir sola, la persona le es difícil adaptarse porque no lo imaginaba, o sea, ya su mente no cabe la idea, la experiencia de tener que vivir sola. ¿Sí? Las cosas que hacía, cómo planificaba su vida, sus intereses, todo eso tiene un rotundo cambio cuando una persona se casa. Y entonces después que tú tienes un tiempo ya viviendo con tu pareja, pensar en la idea de vivir solo, ¿cómo sería? Y uno no logra imaginarse realmente. Y vulgarmente dice, uno no se halla. Yo, y mi esposa también lo dice, nos preguntamos, nos decimos, no me imagino vivir mi vida solo. ¿Sí? O pensar incluso que nuestro hijo no estuviera realmente, y digo, no me imagino vivir la vida siendo padre sin tener un hijo, ya después de haber experimentado la vida de padre. De la misma manera, usted y yo no nos imaginaríamos vivir una eternidad fuera del Señor después de haber experimentado la gracia y el favor de Dios a través de Cristo Jesús. Entonces, una persona
que no tiene a Cristo en su corazón está completamente desligada de Dios. Y lo dice Romanos 3. Por cuanto todos pecaron y estaban completamente destituidos de la presencia, de la gloria del Señor. Y el término destituido significa quedarse corto. Me quedé corto. Es decir, no podíamos. Estábamos imposibilitados de poder acercarnos al Señor por cuanto habíamos pecado. Y estábamos propensos a vivir una experiencia eterna de muerte, es decir, de separación de Dios. ¿Sí? Dice la palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Es decir, estábamos completamente en una esfera de completa condenación en nuestros delitos, en nuestros pecados, en todas nuestras faltas, en todas nuestras malas acciones. Todas aquellas cosas que habíamos cometido en todas nuestras vidas recaían sobre nosotros como una culpa, una gran culpa que pesaba sobre nuestras vidas, sobre la cual el Señor, o por la cual el Señor nos iba a juzgar en el futuro. Esa es una de las descripciones que da Pablo respecto a nuestra condición. La segunda es que dice que estábamos bajo el dominio de este mundo, bajo el dominio del príncipe de este mundo. Lo dice el versículo 2, donde dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dice, en vuestros delitos y pecados, en esos delitos y pecados anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, estoy leyendo otra versión, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice que en otro tiempo, cuando estábamos en Cristo, andábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, siguiendo la misma corriente del mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. Es decir, no nos amoldemos al diseño de este mundo. Si nuestra vida fue restaurada, si nuestra vida fue transformada, si ahora somos cristianos, si hemos sido regenerados por Dios y somos hijos de Dios, nuestra vida debe ser totalmente distinta. Así de sencillo. Yo le preguntaba a un muchacho a mediodía, le decía, ¿cómo tú me demuestras a mí que amas a Dios? Y entonces le decía, la palabra de Dios dice que demostramos amor al Señor cuando guardamos sus mandamientos. Dice su palabra que amemos a Dios por sobre todas las cosas, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que nos neguemos a nosotros mismos y le sigamos, que oremos, que estudiemos su palabra. ¿Cierto? Le decía, ¿tú estás haciendo todo eso? No, me decía. ¿Tú te estás congregando? No. ¿Tú estás leyendo la Biblia? No. ¿Y estás orando? No. Entonces, ¿cómo me puedes decir que amas al Señor? Bueno, porque no hago las cosas que a Dios no le agradan, pues porque no ando en fiestas, porque no ando no soy una persona mujeriego, no soy bebedor. Y le dije, pero si dices malas palabras, pero si escuchas música que deshonra a Dios, pero si compartes con personas que deshonran a Dios. Entonces, ¿cómo me puedes decir que no estás haciendo lo que desagrada a Dios? Estás haciendo lo que desagrada al Señor. Y no solo eso, sino que no estás cumpliendo los mandamientos, porque la palabra de Dios no te dice, no bebas, no fumes, no anden con malas juntas. No, la palabra de Dios te dice, guarda mis mandamientos. Y mantén una vida de oración y mantén una vida de meditación en su palabra. Porque cuando el Señor te vaya a juzgar, no te va a juzgar, hey, mira, te voy a juzgar por las ajuntas que tuviste, o te voy a juzgar por las veces en las que bebiste. No, te voy a juzgar de si guardaste o no mis mandamientos.
La vida que llevamos, la vida que llevemos, obviamente va a ser el resultado de si guardamos los mandamientos o no. Si bebemos, si andamos en bailes o si andamos en malas juntas, va a ser el resultado de nuestra vida de oración y de nuestra vida de lectura de la palabra. Eso es obvio. Pero el Señor nos va a juzgar de si guardamos o no sus mandamientos. Entonces le decía, ¿cómo puedes decir que amas al Señor? El mundo dice que ama a Dios, pero no está dispuesto a sacrificarse, no está dispuesto a negarse a sí mismo, no está dispuesto a despojarse de sus deseos, pero aún así ama a Dios. Entonces les decía, estás igual a ellos. Le dices que amas al Señor, pero no estás dispuesto a despojarte de tus deseos. Le preguntaba, ¿por qué te dejaste de congregarme? Porque es que no tengo ropa. Y le dije, Jesucristo dijo, el que no se niegue a sí mismo y tome su cruz, no puede ser mi discípulo. El Señor dice, a través de Pablo, no os conforméis a este siglo. Este siglo, este mundo, dice, yo amo a Dios. Este mundo dice, todos somos cristianos. Pero este mundo no está dispuesto a sacrificarse. Este mundo no está dispuesto a decir, Señor, me arrepiento por mis pecados. Es más, este mundo no está dispuesto a reconocer que tiene pecados. Y la palabra de Dios dice, el que dice que no tiene pecados, hace a Dios mentiroso. Y si tú le preguntas a una persona del mundo y le dices, ¿has pecado contra Dios? No. Yo soy una buena persona. Yo no me meto con nadie. ¿Cómo un Señor me va a condenar si el Señor es un Dios bueno y amoroso? Claro que siempre omiten la parte justo. Dios es bueno, es amoroso y misericordioso, pero es un Dios justo e imparte justicia. Entonces el mundo no está dispuesto a reconocer que ha pecado y que le espera la condenación. El mundo no está dispuesto a reconocer que necesita de Jesucristo, del gobierno de Cristo. El mundo no está dispuesto a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. No, porque ellos tienen muchas ocupaciones, porque ellos tienen muchos planes y metas, porque tienen que cuidar de su familia, porque tienen que cuidar de sus trabajos. Entonces no están dispuestos a seguir a Cristo. Qué fácil sería entonces amar al Señor de esa manera, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, no seamos como el mundo. No nos conformemos al mundo, dice la palabra, porque antes de conocer a Cristo estábamos bajo el dominio del maligno, siguiendo la misma corriente del mundo. Es decir, hacia donde el mundo viraba, hacia allá viramos nosotros, como un barco. Hacia el rumbo en el que el mundo se dirigía, hacia allá nos dirigíamos nosotros. ¿Por qué? Porque formábamos parte de ese mundo. ¿Por qué? Porque estábamos en Cristo. ¿Y por qué todo el mundo que no conoce a Cristo está en la misma condición? ¿Por qué? Porque está bajo el maligno, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, Satanás, quien gobierna el sistema mundial. Una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón está completamente esclavizada a lo que el diablo le disponga. Claro está que si Dios no va a permitir que el diablo haga determinada cosa con una persona, pues no la hace. Ahora veíamos unos videos insólitos de accidentes de automóviles y de otros tipos de accidentes, en los que a la vista suya la persona le tocaba morir allí, pero no moría. Vimos a un hombre que iba en una moto y se estrelló con un carro, el carro venía de frente y la moto le venía de frente. Y la moto chocó, el hombre salió volando y cayó parado como Spider-Man arriba del techo del capó del carro. Y no le pasó nada, ¿no? Vimos un camión que chocó contra una gandola. Chocó, el hombre salió volando por la ventana y cayó parado corriendo. Vimos a otro que iba caminando, pasó por aquí, caminó, pasó de esta línea y ¡pum!, cayó un aviso grandote.
O sea, él pasó, ¡pam!, cayó. O sea, eso es insólito. ¿Le tocaba morir o no le tocaba morir? Vimos otra, uno dice, eso pasa solo en las películas. Una mujer que iba caminando y estaba un póster allí. En cuestiones de segundos llegó un carro y chocó. Estaba ella aquí, el póster aquí, chocó el póster y no lo chocó ella. Así que si Dios no dispone que la persona muera, pues no va a morir. Pero aún así, porque ese no es el tema, no nos vayamos a alargar otras cosas. Aún así, una persona que no tiene a Cristo Jesús está bajo el dominio de Satanás. Pero aunque Satanás está bajo el dominio de Dios, eso lo sabemos. Pero una persona está bajo lo que Satanás disponga. Y Satanás nunca va a permitir que una persona que no tiene a Cristo ame a Cristo. O por lo menos le va a meter la mentira de que ama a Cristo, pero de maneras equivocadas. ¿Sí? Yo amo a Cristo, va a decir. Yo amo porque yo he creído en el Señor. Pero obviamente vive una vida totalmente desordenada y que deshonra al Señor. Esa es la mentira del enemigo. Y la persona va a decir, yo quiero servir a Dios y yo quiero sí cambiar, este año voy a cambiar. Y es cuando peor se pone. Porque no puede hacerlo por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque está bajo el maligno. La palabra de Dios dice, o no de forma directa, porque no lo dice en ninguna parte, pero usted estudia profundamente la Escritura y se da cuenta que así es, que el hombre en el Edén, cuando es creado por Dios, fue creado con libre albedrío, libertad de decidir. Albedrío significa voluntad, la voluntad del ser humano. Todo ser humano tiene voluntad. Todo mundo, ser humano, tiene voluntad, la capacidad de razonar, de pensar, de decidir. Pero el hombre, cuando fue creado en el Edén, tenía libertad de esa voluntad, es decir, era libre de decidir lo que a él quisiera, sin que nadie ni nada le dijera qué decidir. Por eso es que pecaron y corrompieron toda la humanidad. Pero cuando el hombre peca y es esclavizado, queda bajo el maligno, totalmente muerto, separado de Dios, destituido de la gloria de Dios, como lo dice su palabra, el hombre queda inhabilitado en su voluntad. Sigue teniendo voluntad, pero una voluntad esclava. Se da cuenta que una persona que no tiene a Cristo le es imposible por su propia cuenta buscar del Señor, a menos que el Señor le atraiga. Y Jesucristo le dijo, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trae. Así que fuimos traídos por el Padre, ¿sabe? No por nuestras propias obras. Entonces, esa libertad que teníamos en el principio nos fue arrebatada por el pecado. Ahora el hombre no tiene libre albedrío. Por lo menos nosotros tenemos una parte, por decirlo así, aunque no regenerados por completo, porque todavía vivimos en esta naturaleza carnal. Llegará el día en que esa naturaleza, esa libertad sea regenerada por completo, cuando la maldad sea totalmente eliminada de este mundo. ¿Sí? No sería coherente que ahora Dios nos diera toda la libertad de tomar decisiones cuando vivimos luchando con una naturaleza carnal todo el tiempo. Facilito, hermanos, nos vamos para el mundo otra vez. Entonces Dios no va a permitir eso. ¿Entienden? Entonces, una persona mundana, inconversa, que no ha conocido al Señor, no puede ni quiere servir al Señor. Es más, hermanos, nos cuesta querer a nosotros que estamos en el Señor. Hay veces que no queremos ni orar, hay veces que no queremos leer su palabra, y hay veces que no queremos congregarnos, y eso que tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuánto más una persona que no tiene al Espíritu Santo para animarle, para fortalecerle, para decirle sigue adelante? Menos va a querer, aunque muchas veces te pueda decir yo quiero cambiar. ¿Sí?
Pero si no hay un verdadero arrepentimiento, un cambio de actitud, de mentalidad, eso es imposible. Así de sencillo, hermanos. Porque está bajo el maligno, está bajo el dominio de Satanás, sometido a la voluntad de Satanás, lo dice su palabra. Esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Éramos llamados hijos de desobediencia porque violábamos continuamente las leyes de Dios, transgredíamos continuamente las leyes de Dios. Versículo 2. El versículo 3. Somos atraídos o éramos atraídos y seducidos por nuestros deseos carnales. Una persona que está bajo el maligno es una persona que está confinada a continuamente satisfacer sus deseos impuros. Puede que no quiera o puede que piense que no quiera, pero tarde o temprano terminará satisfaciendo sus deseos carnales. Así de sencillo. Si es una persona viciosa al alcohol y dice, no, yo no voy a beber más, y yo no voy a beber más, y mire, no bebí más, tengo 10 años que no bebo, pero tiene 10 años aferrado al café y se ha vuelto un adicto al café. Puede que no, puede que dejó de tomar alcohol, pero igualito siguió con el vicio y porque el diablo lo engañó. Tienes que decirle, el punto es, no te envicies, porque estás cayendo en lo mismo. ¿Ah? Se deja engañar con facilidad, pero tarde o temprano terminas sucumbiendo ante sus deseos carnales. Si era una persona adicta a la pornografía, no voy a ver más pornografía jamás. Pero no puede ver a una muchacha porque le bailan los ojos como para paros. Termina sucumbiendo ante los deseos carnales. O peor aún, ve una película en donde siempre hay mujeres con traje de baño. Ojo, yo no estoy viendo películas triple X, pero estoy viendo películas tipo A, que contienen mujeres con traje de baño, hombres con traje de baño. No crea, mujer, que porque usted es un poquito menos débil que nosotros en ese aspecto, usted tiene toda la libertad de andar viendo hombres desnudos en todo momento. Tampoco puede ser así. Quizás usted no se vea tan afectada como nosotros, pero no tiene el derecho de hacerlo, porque de igual manera está deshonrando al Señor. Así que cuidado, hermanos. La palabra de Dios dice, Gálatas 5, no andemos en la carne, andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Es decir, es de vital importancia que no satisfagamos los deseos de la carne. Y hay veces en que nos acostumbramos tanto a los deseos carnales. Más adelante podría leerles sobre los deseos carnales, pero no ahorita. Pero hay deseos carnales que quizás usted tiende a prestarles más atención y tiende a evitarlos con mayor frecuencia. Pero hay otros que los ignora y termina sucumbiendo ante ellos con facilidad, como la amargura, como el chisme, como la ira, como la pereza. Los ignoramos tanto, nos parecen tan comunes o tan poco significativos que vivimos cayendo en ellos todo el tiempo. Vas a orar, ay, tengo pereza, tengo sueño. Vas a leer la Biblia, ay, que tengo sueño. Vas a leer, ay, que no quiero porque tengo sueño, tengo pereza, estoy cansado. Ignoramos tanto el deseo carnal y nos parece tan poco significativo que vivimos cayendo en él todo el tiempo. Y la palabra de Dios nos dice andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una persona sin Cristo es una persona sumida en una continua satisfacción de sus deseos más impuros, de sus concupiscencias. Es un círculo vicioso. Tarde o temprano terminará cayendo en algo. Si es vicioso, tarde o temprano terminará cayendo en algún vicio. Si era alcohólico, ahora termina en el cigarro, o en el chimo, o en el café, o en la pornografía, o qué sé yo. Porque el diablo lo va a engañar con facilidad. Amén.
Es decir, hermanos, es esclavo. No tienes libertad, no tienes posibilidad de hacer nada, de decir ni hablar nada. Estás esclavo, confinado a una vida de servicio al maligno, por cuanto no has conocido el amor del Señor. Así éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Y versículo 3 dice también, éramos llamados hijos de ira, porque estábamos confinados a pagar la ira de Dios, a vivir bajo la ira del Señor. Cuando dice la palabra que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, esa palabra, esa frase propiciación significa apaciguar. Quiere decir que Cristo es quien apacigua la ira de Dios contra nosotros. Cristo es el mediador, Cristo es el abogado. Pecamos, bueno, Él va a estar allí para apaciguar ante el Padre su ira contra nosotros, de modo que no seamos condenados. Pero antes de conocer al Señor, éramos hijos de ira, es decir, estábamos destinados a sufrir la ira del Dios Todopoderoso. Y dice la palabra, si no me equivoco en Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Debe ser terrible. Eso éramos nosotros, hermanos, antes de ser regenerados por el amor de Dios y su gracia. Amén. Una persona totalmente sumida en las tinieblas, esclava al pecado y a sus deseos carnales, conforme a la voluntad del diablo. Pero dice, versículo 4 en adelante, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Dice, a través de su bondad demostrada en nosotros, a nosotros, Él está demostrando al mundo las abundantes riquezas de su gracia, que es un Dios lleno de gracia. Y lo dice Romanos 9, que Él escogió a algunos para demostrar su justicia y su ira, pero que Él escogió a otros para demostrar su gracia y su misericordia. Y eso fuimos nosotros, hermanos. Y por eso lo dice, rico en misericordia, y por su gran amor, con que nos amó desde el principio, aun cuando seguíamos muertos en nuestros pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice la palabra que con Cristo fuimos sepultados y con Cristo fuimos resucitados. Lo dice Pablo en el libro de Romanos 6, también lo dice. Con Cristo fuimos bautizados, es decir, sepultados, sumergidos en su muerte, para ser también resucitados. Es decir, para que así como Cristo resucitó, nosotros también vivamos como quienes hemos resucitado, es decir, vivamos una nueva vida. Amén. Amén. Sigue diciendo, y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Es decir, este término, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ninguno de nosotros estamos físicamente sentados en los lugares celestiales, pero aún así lo dice. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y también dice, Colosenses capítulo 1, verso 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Qué significa eso? Porque todavía vivimos en ese mundo. Bueno, eso representa la unión, hermano, que usted y yo tenemos con Cristo Jesús. Es tan estrecha y viva la unión que usted y yo tenemos en Cristo Jesús, que es como si nosotros estuviéramos sentados
a la diestra del Señor, porque Cristo está sentado a la diestra del Señor. Y eso es una promesa de que llegará el día en que nosotros nos sentemos junto con Cristo Jesús. No dice la palabra que seremos sentados a la diestra de Dios, pero dice la palabra que seremos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, que reinaremos con Cristo Jesús. Eso es una promesa, y eso es parte de la unión que usted y yo ahora gozamos con Cristo Jesús. Es decir, fuimos unidos en su muerte, fuimos unidos en su resurrección y fuimos unidos en su ascensión, y ahora estamos unidos en la participación de la herencia del reino de los cielos. Amén. Versículo 8 dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y eso no de vosotros, es el don de Dios. Nos dio el don de la fe, nos dio el don de la salvación y nos dio el don de la fe, porque dice que para poder ser salvos debemos ejercer fe, debemos creer. Porque a los que creyeron y recibieron a Cristo Jesús, a esos se les dio potestad de ser hijos de Dios, Juan 1:12. Así que sin fe es imposible agradar al Señor. O sea, es necesaria la fe para que podamos realmente recibir la gracia y el don de la salvación. Amén. Pero dice, y eso no es de vosotros, ese es don de Dios. Incluso la capacidad de poder creer en Cristo nos la dio el Señor. Porque como les dije en un principio, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cómo íbamos a querer agradar a Dios? ¿Cómo íbamos a querer servir al Señor si el maligno no nos lo iba a permitir? No iba a permitir que nosotros hiciéramos algo que agradara a Dios. Estábamos esclavizados a la voluntad del diablo, pero llega el Señor con su poder y soberana voluntad y pasa por encima de la autoridad del enemigo y nos da el don de la fe para que con libertad podamos decir: yo creo en Cristo. Es decir, nos corre ese velo, nos quita, nos da el entendimiento, nos abre los ojos, nos ilumina para que podamos ver sus verdades, para que podamos ver su gracia y para que podamos ver nuestro estado pecaminoso y podamos decir: oye, yo quiero cambiar. Eso lo hace posible el Señor, no nosotros. Amén. Versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que somos hechura suya. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura, es decir, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, Romanos dice: si moriste con Cristo, resucitaste con Él. Así como Cristo resucitó, es decir, así como Cristo volvió a la vida, pues tú también volviste a la vida. Anda como quien tiene una vida nueva. No andes en la misma vida en la que estabas antes cuando estabas muerto. ¿Ve? Entonces, si yo soy una nueva creación, ya mi vida, mis costumbres, mis deseos pasados ya no se aplican a mi vida nueva, porque he sido creado nuevamente, regenerado. Amén. Entonces dice la palabra que somos hechura suya. ¿De quién? Del Padre, de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Sí? Recuerden que hay una muy estrecha unidad entre el Padre y Cristo, entre la obra del Padre y la obra de Cristo. Entonces somos hechura de Dios, creados por Dios a imagen de Cristo mismo. Por eso es que dice la palabra que nosotros somos el reflejo de Cristo al mundo. Somos el espejo de Cristo al mundo. Porque somos, al igual que Cristo, la luz de este mundo y la sal de la tierra.
Es decir, fuimos creados, nuevamente regenerados, nuevamente reconstruidos, ese viejo hombre destruido, para formar en nosotros uno que se pareciera a Cristo Jesús. Y lo profetizó el profeta Isaías muchos miles de años antes. Isaías 43, versículo 21 dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Este pueblo he creado para mí. Y ese es el otro aspecto importante. Dice que el Señor nos creó a imagen de Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras. Fuimos creados por Dios y para Dios, no para nosotros mismos. No nos alabamos a nosotros mismos, no nos servimos a nosotros mismos. Es más, no nos esforzamos tanto en este mundo para nosotros mismos. Aunque son de gran importancia todas las cosas que tenemos que hacer en este mundo, las metas que nos trazamos, los trabajos que realizamos, no son la prioridad. La prioridad es vivir para Cristo, porque para eso fuimos creados. Si usted dice yo fui creado a imagen del Señor, pues tienes que entender que fuiste creado para servir al Señor. Y toda tu vida y cada aspecto de ella debe basarse en un continuo intento por hacer la voluntad del Señor, por servir al propósito de Dios, porque fuimos creados para buenas obras, no para las mismas obras en las que andábamos antes de conocer a Cristo, no, obras que agradaran al Señor. Santiago capítulo 2 nos dice: si tú dices que tienes fe pero no tienes obras, entonces esa fe es muerta. Es necesario que la fe que nosotros profesamos sea evidenciada, sea testificada al mundo. ¿A través de qué? A través de obras que testifiquen de esa fe. Así de sencillo. Juan también lo dijo y lo describió como frutos dignos de arrepentimiento, es decir, obras que demuestren ese arrepentimiento que tenemos. Es decir, yo me arrepentí de verdad, pero demuéstramelo, no te voy a creer de una vez. Si una persona me dice: wow, ayer recibí al Señor, yo digo: ah, qué bueno, demuéstramelo. Claro, uno no lo dice por decencia, porque imagínense, pero la realidad es esa. Demuéstremelo. ¿Y cuántas personas que vinieron a este lugar y dijeron: yo recibo a Cristo, hoy en día no son capaces de acercarse a la congregación y viven una vida totalmente vacía y no hay un crecimiento espiritual en ellos porque no han nacido de nuevo? Amén. Entonces, hermanos, fuimos creados a imagen de Cristo, pues demos testimonio de la imagen de Cristo. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, esa es la obra de Cristo, o un pequeño resumen de parte de la obra de Cristo. O sea, de una pequeña parte de la inmensidad de la obra del Señor para con nosotros los que hemos creído. Estábamos bajo una capa de oscuridad y de tinieblas que cubría nuestra vista, cubría nuestra vida y cubría nuestro futuro. Pero el Señor, por su eterna gracia y amor, nos rescató y envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que tengamos vida juntamente con Cristo, para que seamos regenerados, para que seamos libertados y para que seamos creados a imagen de su Hijo y para que vivamos y sirvamos a su propósito, para gloria y alabanza de Él. Y en la medida, hermano, en la que usted y yo vivamos en esas buenas obras, estaremos demostrando al mundo las inmensurables riquezas de la gracia de Dios, porque ese es el propósito. Que en la medida en la que prediquemos el Evangelio, en la medida en la que testifiquemos con nuestra vida de Dios, estamos mostrando al mundo la gracia y el amor del Señor. Amén. Póngase sobre sus pies.
Vuelvo y lo repito y no dejaré de repetirlo. Meditar en la gracia de Dios, meditar en la obra de Cristo, meditar en el poder de Dios nos fortalece. ¿Se siente decaído? No llame al número que ve en pantalla. No, busque del Señor. Busque del Señor. No como yo vi en una página que se llama El Padre. Y es un hombre que dice que es vidente. O sea, regístrate aquí en la página o llama a los números que ves ahí en la pantalla si quieres recibir indicaciones para cómo mejorar y ser exitoso, si tienes problemas en tu relación y quieres... Olvídate, hermano. Busca del Señor. Medita en la gracia de Dios, medita en la obra de Cristo, medita en las promesas de Dios y medita en el poder de Dios y de seguro, hermano, eso te va a fortalecer. Así de sencillo. El problema es que meditamos más en el diablo que en Dios. Meditamos en los problemas que causa el diablo. Meditamos en las tentaciones que nos provoca el diablo. Meditamos en los placeres en los que nos mete el diablo. Pero no meditamos en el Señor. Meditamos en la envidia que nos mete el diablo para con el hermano. Meditamos en el rencor que nos mete el diablo para con el hermano. Meditamos en el deseo de chisme que nos mete el diablo en contra del hermano. Pero no meditamos en Dios, que es lo único que nos va a fortalecer para nosotros vivir firmes en un tiempo de tanta inmoralidad y corrupción que hay a nuestros alrededores. Oremos. Señor, gracias. Es grato el tiempo que pudimos invertir para dar gloria a ti, para servirte, dedicarte este tiempo en alabanza y de esa manera ser nutridos con tu palabra. Amado Dios, es nuestro deseo cada día poder crecer más en ti, poder conocer más tu voluntad plenamente, Señor, experimentar el conocimiento de tu voluntad, ser fortalecidos en medio de toda situación crítica y adversa que lleguemos a vivir. Mantenernos firmes, Señor, ante las acechanzas del maligno. Resistir y de esa manera dar gloria a ti, Señor. Eso queremos, Dios, y sé que esa es tu voluntad. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Y te pido en este momento por aquellos hermanos de la congregación que están decaídos, Dios. Muchos de ellos no se están congregando. Te pedimos misericordia primero que nada. Misericordia para con ellos. Que trates con sus corazones, con sus mentes, y de alguna manera ellos puedan reaccionar y reconocer sus faltas y volverse a ti, Señor. Y que lo que hemos aprendido nosotros podamos enseñarlo a ellos. Meditar en tu gracia, meditar en nuestra condición pecaminosa y en nuestro futuro de condenación, meditar en tu gracia salvadora, meditar en las abundantes bendiciones espirituales y promesas, y meditar en tu gran poder para guardarnos hasta el fin, Señor. De esa manera, así como nosotros nos fortalecemos en ti, así ellos también sean fortalecidos, Dios. Queremos ver a esos hermanos nuevamente aquí, Señor, alabándote con gozo y creciendo en ti. Ayúdalos, mi Dios, te lo pido, Señor. Y no dejes de poner en nosotros el deseo y el sentir de también ser instrumentos para el levantamiento y el fortalecimiento de ellos. Todo para gloria tuya. En el nombre de Jesús.
toda la honra, la alabanza, el honor sean para ti, mi Señor amado, porque tú eres el Dios grande. Amén.